En este video vamos a hablar sobre PageRank. Para entender un poquito el contexto en el cual fue creado, vamos a hablar un poquito de lo que pasaba antes, ¿no? Antes de PageRank nosotros teníamos el ranqueo de documentos exclusivamente basándonos en el contenido de los libros. Entonces cualquier persona quería rankear bien una página y bastaba con incluir ciertos términos muchas veces, a pesar de que posiblemente ni siquiera tenía que ver con el tema en cuestión, y muchas veces como contenido oculto dentro de la página, ¿no? Así que ni siquiera se veía, no tenía nada que ver, pero la página, al tener ciertos términos incluidos dentro del documento, aparecía bien rankeado. Esto lo volvía muy fácilmente manipulable. Entonces, lo que ocurrió es que surgió la necesidad de poder independizar el ranqueo de los resultados del contenido de los documentos, ¿no? Entonces, pensando sobre esta idea de cómo hacer para marcar la importancia de los documentos en función de algo que vaya más allá del contenido, surgió la idea de utilizar los links que estos documentos contienen y a su vez los links, digamos, los documentos que linkean al documento en cuestión, ¿no? Entonces, cuantos más links apuntan a un cierto documento, ese documento a priori parece ser más relevante, ¿no? Porque uno, surfeando, tiene muchas vías para llegar a ese documento. Entonces, con este concepto de que la importancia de un nodo va a depender de la importancia de los documentos que lo linkean, o sea, si un documento es referenciado por muchos documentos y esos documentos a su vez son importantes, ese documento se vuelve más importante, surge la idea del PageRank. Entonces vamos a ver cómo funciona el algoritmo. A cada nodo, o sea, cada documento en la web lo vamos a considerar un nodo y cada link es una arista, ¿no? Entonces a cada nodo le vamos a asignar un peso. Entonces vamos a decir que si tenemos n documentos, vamos a tener, cada nodo inicialmente va a tener el mismo peso que es 1 sobre n. Y cada nodo, en cada uno de los pasos que vamos a aplicar, va a ceder su peso en partes iguales a los nodos que linkea. Entonces, si un nodo tiene 1 sobre n y tiene 2 links, cada uno de los nodos a los cuales linkea va a contener un medio de 1 sobre n, ¿no? El nuevo PageRank de cada nodo va a ser la suma de todas las porciones recibidas de los nodos que lo linkean. De esta forma, luego de varias iteraciones, lo que vamos a lograr es que los nodos con mayor PageRank son los nodos, se han considerado los nodos más importantes, ¿no? Vamos a ver un ejemplo para poner esto un poquito más en supongamos que tenemos el siguiente gráfico. Inicialmente todos los nodos tienen un PageRank de 1/5, ¿no? Porque son 5 nodos, así que tenemos 1/5 para cada uno de los nodos. Ahora, el nodo A apunta a B y a C. El nodo B a A y a D. El nodo C solo a B. El nodo D a C y a E. Y el nodo E solo a A, ¿no? Entonces, si nosotros queremos calcular el nuevo, en la primera iteración, cuál va a ser el PageRank de A recibe un medio de B, porque B le da a 2 nodos, así que A recibe un medio de lo que tiene B, y a su vez recibe todo E, ¿no? Así que es todo E más un medio de B. Eso da un medio por 1/5 más 1/5. O sea, el PageRank de A
Para la primera iteración va a ser 3 décimos. Para B, como B vemos que recibe de A y de C, B va a recibir un medio de A, porque A tiene un link a B y a C, y a su vez B va a recibir todo C, así que va a recibir un quinto, ¿no? Entonces va a recibir un medio por un quinto más un quinto. En el caso de C, C recibe de A y de D. A le va a dar un medio, así que es un medio por un quinto, y D le va a dar un medio, porque D le da a C y a E, así que D le va a dar un medio, así que es un medio por un quinto, serían 2 décimos. Para D, D recibe únicamente de B, así que va a recibir un medio de B, y E recibe únicamente de D, así que va a recibir un medio de D. Entonces, tras la primera iteración, nosotros inicialmente habíamos inicializado todos los nodos con un quinto, y tras la primera iteración vamos a tener que A tiene 3 décimos, B tiene 3 décimos, C tiene 2 décimos, D tiene 1 décimo y E tiene 1 décimo. Entonces, con estos datos vamos a hacer una ronda más, una nueva iteración. A habíamos dicho que recibía de B y de E. Recibe un medio de B, que ahora B tiene 3 décimos, y recibe todo E, que es 1 décimo. Así que termina teniendo 5 veinteavos. B, dijimos que recibía un medio de A, y a su vez recibía C. Así que va a recibir un medio de 3 décimos más 2 décimos, que es el valor de C. Entonces tiene 7 veinteavos. C tiene un medio de 3 décimos porque C recibe un medio de A, y un medio de 1 décimo porque aparte recibe un medio de D. Así que son 4 veinteavos. D recibe un medio de B, así que es un medio de 3 décimos, 3 veinteavos, y E, por último, recibe un medio de 1 décimo, que es un medio de D, que es 1 veinteavo. Entonces, tras una nueva iteración, los nuevos PageRank de estos nodos son 5 veinteavos, 7 veinteavos, 4 veinteavos, 3 veinteavos y 1 veinteavo. Si esto iteramos suficientes veces, estos valores van a converger y nos van a dar valores que van a tender a estos. Entonces, nosotros, luego de varias iteraciones, vamos a poder ver cuál es la importancia de cada uno de los nodos, cómo deberíamos rankearlos. El nodo B tiene 8 veinticincoavos, seguido por A, que tiene 6 veinticincoavos, seguido por C, que tiene 5 veinticincoavos. Después le siguen D y E con 4 y 2 veinticincoavos cada uno. Entonces, este es el funcionamiento del algoritmo de PageRank. Como ven, es bastante simple. Lo importante es poder organizar bien cuáles son los pesos iniciales y ver exactamente de dónde recibe cada uno de los nodos, como para poder contar en cada iteración cuál es el nuevo PageRank de cada nodo. Vamos a ver entonces algunas situaciones particulares que podemos encontrar. Nosotros en el ejemplo anterior todos recibían, todos daban, no teníamos una situación bastante simple, pero ¿qué pasa si encontramos una estructura como la siguiente? El nodo F no entrega a ningún nodo, ¿no? Con lo cual, a priori uno podría decir que luego de suficientes iteraciones, todos los nodos van a ir dando hacia F y F va a ir acumulando el PageRank. Esto es algo que no queremos que ocurra, ¿no?
por supuesto. Entonces, ese es un problema que nosotros necesitamos resolver. Esta situación es lo que conocemos como dead end, ¿no? Entonces, después de muchas iteraciones con el algoritmo que hicimos antes, nos quedaría algo similar. Esto no queremos que ocurra, ¿no? Entonces vamos a buscar la forma de evitarlo. Una solución que tenemos es repartir el peso del nodo que genera este DEN en probabilidades iguales a todos los nodos. Entonces nos imaginamos como si F tuviera, como no tiene links a ninguno de los otros nodos, nos imaginamos que como si tuviera links a todos ellos, ¿no? Incluyéndose a sí mismo. De esta forma repartimos el peso que pueda tener F y evitamos el de DEN. En este esquema, esto nos quedaría con una estructura como la siguiente. Si ven, ya F no contiene todos todo el peso como antes, porque ya no va acumulando como lo hacía anteriormente. Otro problema que podemos tener es el de los spider traps. Fíjense que es una especie de dead end, pero entre más de un nodo, porque los spider traps reciben, pero después se entregan peso entre ellos, como puede ocurrir acá entre F y G. Fíjense que acá no es que F acumula, como en el caso anterior del dead end, pero F le entrega a G y G le entrega a F. Entonces, todo lo que entra a F o a G, se lo reparten entre ellos. Esto también es un problema, porque si bien no queda acumulado únicamente por uno, después de muchas iteraciones, F y G van a terminar compartiendo todo o casi todo el PageRank. Así que eso también es algo que tenemos que evitar. Entonces, cuando algo así ocurre, una solución que podemos aplicar es la teletransportación. Lo que vamos a hacer es, vamos a repartir el peso de cada nodo, pero aplicándole un parámetro beta, de forma tal que, por ejemplo, para el 0.9 o sea, vamos a aplicar el beta por 0. O sea, que puede ser 0.9. Vamos a repartir en 9 de 10, vamos a repartir el peso de cada nodo proporcional a la cantidad de links que contenga ese nodo. Pero en 1 menos beta, o sea, por ejemplo, 1 de cada 10 veces, vamos a hacer un salto al azar. De esa forma, lo que vamos a hacer es, aún teniendo un cierto dead end o un spider trap, lo que vamos a lograr es que no vamos a garantizar que ningún link se vaya a quedar atrapado en ese spider trap, porque 1 de cada 10 veces va a saltar a otro nodo distinto. De esta forma evitamos que se generen estos spider traps, y es una solución fácil porque seguimos dándole más peso al tema de los links, pero tenemos una vía de escape que va a ayudar a evitar este problema. Entonces, ¿cómo quedaría el algoritmo con teletransportación? Como habíamos dicho, vamos a modificar un poquito el algoritmo que vimos al principio. Entonces, vamos a decir que con probabilidad beta vamos a repartir en partes iguales
el PageRank a todos los nodos. Y con probabilidad 1 menos beta, vamos a asignar 1 sobre n a cada nodo. Entonces, lo vamos a calcular de igual forma, vamos a estar calculando el PageRank de cada uno de los nodos como la suma de todos los acumulados. Solo que esta vez lo que vamos a hacer es permitir esta teletransportación que va a evitar que los nodos que se linkean solamente entre sí terminen acumulando todo el PageRank. Ahora bien, si nosotros antes teníamos problemas para rankear los documentos cuando cuando nos fijábamos en los términos que contenían estos documentos, porque alguien podía agregar repetidamente un cierto término y forzar que ese documento rankee mejor en nuestra consulta, si nosotros nos basamos en los links, podría llegar a ocurrir lo mismo. Por ejemplo, si alguien quisiera alterar el contenido de ciertas páginas y agregar links y a su vez generar desde ciertas páginas muchas veces comentarios o hay muchas páginas que ustedes mismos deben ver que hay directamente generan comentarios con links a otras páginas. Esas páginas van a recibir links y necesariamente va a estar modificando el PageRank de la página en cuestión. Esto se genera, o sea, ahora bien, de igual forma que antes teníamos que evitar que alguien con malas intenciones, por decirlo, agregue o manipule la información de una página para lograr que ésta arranque mejor, lo mismo puede ocurrir basándonos en los links, ¿no? Porque si bien necesitamos que otras páginas linkeen a nuestra página para que nuestra página reciba PageRank de ellas, también es cierto que eso se puede manipular. Que es lo que se conoce como un spam farm, ¿no? Si nosotros logramos que ciertas páginas linkeen a nuestra página va a terminar rankeando mejor. Y esto es algo que se puede lograr y de esta forma estamos alterando el resultado de un PageRank. Entonces, si nosotros generamos páginas que apunten a la página que queremos mejorar o de alguna manera logramos generar links desde otras páginas existentes a nuestra página va a quedar mejor rankeada. Esto muchas veces ocurre incluso en blogs, en comentarios de páginas que tienen abiertos comentarios, que vemos que hay links. Todo esto afecta el ranqueo de nuestras páginas, ¿no? Entonces esto es algo que queremos evitar. Si seguramente han escuchado hablar del Google Bomb, que no es nada más ni nada menos que un spam farm que permite que una cierta consulta devuelva como resultados datos que realmente no son los esperados, ¿no? Esto puede estar hecho con fines maliciosos, puede estar hecho modo de chiste, pero ha habido varios casos en la historia y es algo que necesitamos evitar y esto es todo resultado de conocer cómo funciona el PageRank, que es lo que permite manipular el resultado obtenido al hacer un PageRank, ¿no? En el próximo video vamos a estar viendo un poquito más sobre la implementación del algoritmo usando MapReduce, que es lo que lo vuelve poderoso, ¿no? Es lo que la implementación simple que tiene y la posibilidad de hacerlo de la forma en que se puede hacer es lo que hace que el algoritmo sea viable para el volumen que tiene que manejar, ¿no? Que es enorme.